¿Qué son los altares? ¿Por qué están presentes en la vida de todos los seres humanos desde tiempos inmemorables? ¿Qué beneficios traen a nuestra vida en el día a día? Esto y mucho más es lo que exploramos en la conversación del día de hoy. Bienvenidos al episodio 98, Altares y Espacios Sagrados. Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Bienvenidos al primer podcast en español con su propio club del libro sobre temas de desarrollo personal, espiritualidad, mindfulness, meditación y vida consciente, con Wendy Bosch y Maui Moreno. Hola querida comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio y a una nueva temporada de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Yo soy Maui Moreno. Y yo soy Wendy Bosch. Y hoy estamos aquí para hablaros de altares y espacios sagrados, que es un tema muy interesante. Pero antes, pues recordaros que estamos en abril y que estamos ya casi a punto de acabar el libro que hemos estado leyendo este mes, que es Los 4 Acuerdos de Don Miguel Ruiz, un libro fascinante y súper sencillo, pero muy potente. Y también, de nuevo, comentar que este episodio, el número 98, inaugura la 7ª temporada de este podcast, así que estamos muy contentas. 7ª temporada, qué bueno. 7, que además es mi número favorito, el número de la suerte. Pero además estamos a días de entrar a mayo y no lo puedo creer todavía porque yo tengo memoria de planear la Navidad. De verdad, sí, como si fuera ayer. Es increíble cómo pasa el tiempo tan rápido. Sí. Exacto. Pero bueno, volviendo al tema del día de hoy, que es un tema que nos apetece mucho hablar, es el tema de los altares, los espacios sagrados. Es un tema muy interesante porque, bueno, es algo que también se ha puesto más de moda. No sé si de moda o simplemente que con las redes sociales somos más conscientes de que la gente, pues tiene altares o sitios en su hogar donde pone objetos sagrados porque hacen fotos y los suben a las redes sociales. Entonces, digamos que ahora tenemos más esa conciencia de que es una práctica que para muchas personas está muy extendida, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, casi todos los que nos escucháis, nosotras mismas, venimos de tradiciones religiosas cristianas en las que, sobre todo en la vertiente católica, en los altares eran muy importantes. Y yo, de hecho, tengo muchos recuerdos de crecer en España y en mayo, justamente, a principios de mayo, creo que es, o a finales de mayo, cuando se hace ahora mismo no me acuerdo, el Corpus Christi, exacto, el Corpus Christi es cuando la gente pone altares tradicionalmente se ponían altares, sobre todo en los pueblos, en las casas, en el portón de la casa. Por donde pasaba la procesión, y yo me acuerdo de ayudar a mi abuela a poner el altar. Y yo sé que en México los altares son, espectaculares, además, muchísimo más. Todo, sí. Sí, el Día de Muertos, muchísimo más exuberantes, más coloridos que los españoles. Pero bueno, vamos a hablar de esto, es un tema muy, muy, muy interesante. Yo creo que es importante también que durante todas estas semanas, si nos seguís en redes, y si no nos seguís, nos tenéis que seguir, vamos a colgar también fotos de nuestros altares, de nuestros espacios sagrados, para que veáis también cómo lo hacemos nosotras. O sea que esta semana va a ser un episodio un poquito más visual y más tal vez interactivo, para que también vosotros podáis colgar fotos de vuestros espacios sagrados. Así que, Wendy, si quieres, dale. Sí, porque tengo varias cosas que decir al respecto. Seguro. No, sí, como siempre, ya sabes. No, pero es que personalmente creo que me gustaría también hablar de los altares que no necesariamente son lo que pensamos cuando hablamos de altares, ¿no? Como esta mesa, a lo mejor con un mantel bonito y con cosas sagradas encima, sino de los altares en papel, por ejemplo, que yo amo, o sea, los amo. Y más allá de eso, también los altares internos. O sea, cada vez pienso más que estamos tan acostumbrados y nos han enseñado tanto, que lo divino, como cada quien lo piense, o sea, lo sagrado, como cada quien lo piense, está allá afuera, que entonces permanentemente
creamos altares externos, ¿no? Como para honrar a lo divino. Y sin embargo, creo que el altar más importante que tenemos es nuestro propio corazón, ¿no? Y entonces me gustaría también profundizar en eso, o sea, hablar de el espacio sagrado, del altar íntimo que es nuestro propio corazón, porque en realidad ahí es en donde verdaderamente podemos comulgar con lo divino dentro de nosotros. Creo que es importante también porque es muy, muy, muy fácil caer en esta actitud o dependencia de cosas externas para sentirnos conectados o conectadas, ¿no? Dependemos a lo mejor de nuestras prácticas como tal, o sea, diario tenemos que meditar para conectarnos y tenemos que meditar enfrente del altar y tal, ¿sabes? Entonces, todos los elementos que consideramos sagrados externos, muchas veces caemos en esta trampa impuesta, ¿no? De depender. Es por eso que quiero hablar mucho también de eso, de que cuando de verdad nosotros empezamos a ver que todo, o sea, cualquier cosa que veamos es un espacio sagrado. Vamos, no hay ningún espacio en todo el universo que no sea sagrado cuando lo pensamos en realidad, ¿no? Porque, vamos, lo divino está en absolutamente todo. Entonces, todo es un altar. Ahora, sí es muy bonito que si dedicamos un espacio específico en nuestra casa, en nuestra oficina, en nuestro coche, para conectarnos o sentirnos más conectadas, está perfecto, son súper bonitos, o en un diario, pero no depender nada más de eso, de si no estamos con el altar, entonces no me puedo conectar igual. No, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo nunca he sido de altares. O sea, antes he hablado de mi experiencia como niña por la religión en la que yo viví, pero yo jamás he tenido altares, ni conscientemente. Entonces, yo creo que aquí sería muy interesante empezar definiendo a qué nos referimos con altares o espacios sagrados como manifestaciones físicas, teniendo en cuenta lo que acabas de decir tú, Wendy, que es que no solo son manifestaciones físicas, o sea, realmente, como has dicho tú preciosamente, un altar interno es nuestro corazón y ahí no tenemos que ir a ningún sitio ni tenemos que colocar nada, ¿no? Pero si definimos a los altares o a los espacios sagrados, habrá gente que la palabra altar no le guste, habrá gente que la palabra espacio sagrado tampoco le guste. Da igual la palabra que utilicemos, esto lo hemos comentado muchas veces, son simplemente términos, ¿no? Pero para mí sí es una palabra altar o espacio sagrado. Me gusta más espacio sagrado, la verdad. Me parece que es una palabra, una expresión muy evocativa para una colección de objetos que tienen sentido para ti, para nosotras, o sea, para la persona que los crea, que están colocados en algún lugar de donde pasas tiempo. Puede ser tu casa, puede ser tu coche, puede ser tu oficina incluso, puede ser tu jardín, no tiene por qué ser un espacio cerrado con techo, ¿no? Puede ser tu jardín. Para honrar, y aquí es yo creo que donde estamos de acuerdo, para honrar lo sagrado en ti. O sea, no necesariamente eso se puede manifestar como si le tenemos una particular devoción a una imagen o a un dios o a una divinidad o a una tradición, pues podemos tener un objeto que represente a eso, pero en el fondo este espacio, esta colección de objetos o este lugar que hemos designado para nosotros como que tiene ese significado, es en el fondo una manifestación externa de tu deseo interior, o sea, de tu deseo interno de conectar, exacto, sí. De reconectar contigo mismo, de reconectar con tu esencia. O sea, que en realidad no es necesario, porque ese deseo interno lo tienes y lo puedes manifestar tal cual, sin la necesidad de objetos ni de tener un espacio, ¿no? Pero yo creo que a ciertas personas, yo por ejemplo soy muy visual, entonces sí que es cierto que ahora sí tengo un espacio sagrado y que está en mi oficina además, que está en digamos, mi despacho, y que para mí es útil como recordatorio para reconectar. O sea, para mí es un recordatorio de esa intención. Ahora, creo que
mencionaste algo que es muy, muy importante y es la intención o el significado, porque en realidad, si caminamos por nuestra casa, estamos rodeados de altares permanentes. Vamos, la alacena de los vasos, pues es un altar de vasos, ¿no? Uh-huh. O el altar de las cosas, sí, de la cocina, o vamos, el altar de las fotografías familiares. Cuando pensamos en un altar, bueno, yo creo es eso, es cuando hay un cúmulo de objetos que tienen como la misma significación, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, hay muchísimas personas que dedican un espacio a poner fotos, o sea, nada más, sin velas, ni flores, ni nada. O sea, fotografías, y tienen a los hijos, los nietos, los viajes, las bodas. Eso es un altar también. Sí. No, de ninguna manera tiene la intención de conectarte con lo divino, por ejemplo, pero en sí mismo es un altar. De igual manera, yo, por ejemplo, mi colección de vasos me da exactamente igual, ¿no? Pero mi colección de tazas, que literalmente están en la tabla de abajo de los vasos, es como mucho más especial para mí. Y entonces la manera en que ordeno las tazas, en que entonces le estoy dando yo un significado diferente, porque para mí las tazas en donde tomo mis tés, que son mis grandes compañeros en cada momento de mi día y de mi vida, ¿sabes? O sea, tienen una connotación mucho más emocional, por ejemplo, que los vasos de cristal, ¿me explico? Claro. Entonces creo que sí, ándale, o sea, como para empezar, un altar es cualquier espacio que contenga cualquier tipo de objetos, pero que tengan una connotación emocional en cualquier nivel, ¿cierto? O sea, el que sea. Sí, y yo creo que aquí también hay que aclarar que precisamente por eso no estamos hablando de altares en el sentido más estrictamente religioso. Sí, cero. Yo no medito siempre en el mismo lugar enfrente de yo sí tengo un pequeño altar, ¿vale? Pero yo no medito siempre ahí, ni rezo ahí. Es decir, que no es necesariamente un lugar exclusivo para realizar cualquier práctica, ya sea de reconexión, ya sea de mindfulness, ya sea de meditación, ya sea de lo que sea. O sea, que no es el único lugar en el que podemos reconectar con nosotros mismos. Sí, claro, pero, o sea, sí existe toda una tradición y una explicación muy, muy lógica de ¿por qué es conveniente cuando tú dedicas en plena conciencia y diseñas y creas un espacio sagrado, o sea, dedicado exclusivamente para tu conexión? Hay una gran filosofía atrás de por qué es importante que tengas la constancia de siempre hacer tus prácticas en el mismo lugar, en el mismo espacio, ¿no? Uh-huh. Y esto, como yo, Wendy, entiendo, no tiene que ver porque exclusivamente ahí está la presencia de lo divino o vas a sentirlo más, no, sino más bien es porque la mente funciona así, o sea, la mente es un órgano literal de hábitos. Entonces, cuando todos los días, por ejemplo, por una semana, nos sentamos en el mismo lugar para meditar, la mente empieza a captar el lugar como el momento para tranquilizarse porque voy a meditar, ¿no? O hacer yoga o a orar o lo que sea. Entonces, en realidad, si creamos un espacio sagrado para conectarnos con lo divino y queremos por una semana, por 2 semanas, hacer nuestra práctica todos los días en el mismo espacio, está bien, pero no porque tenga nada de mágico, sino es porque estamos entrenando a nuestra mente, ¿no? O sea, el hábito que tiene que ver con el espacio, pero creo que es mucho más importante, ¿no? El trasladar el espacio sagrado o el altar a tu mismo, a tu propio ser, a tu corazón, exacto. Entonces, si un día estás de viaje o estás en un avión o en un tren o en tu coche, puedes inmediatamente penetrar a tu corazón, a tu espacio sagrado, y ahí puedes conectarte aunque estés en el coche manejando. Uh-huh. Lo que pasa es que es verdad que hay muchas personas que
que realmente valoran un poco como el valor talismánico de tener un objeto físico. Yo, por ejemplo, no soy una de ellas, ¿eh? O sea, aquí para ser totalmente clara, yo no tengo talismanes. Yo no siento la necesidad de viajar o de llevarme algo de mi casa, de mi altar. Yo no tengo esa vinculación con los objetos y, sin embargo, hay personas que sí lo tienen, o sea, que emocionalmente se sienten mejor y que... ¿No tienes nada? O sea, nada. Porque, por ejemplo, en mi caso, que no viajo con algo específico, por ejemplo, o sea, un aceite esencial o no. Pero un para móvil. mí, ya sé, no. Yo, o sea, de verdad, desde que tengo memoria, yo no puedo salir a la calle sin tener papel en cualquier, o sea, el cuadernito más chiquitito o el cuaderno más grande y pluma o lápiz. O sea, no puedo. Hay muchísimas. Mi talismán, no puedo. Sí. Y es tu altar sagrado. Sí, por móvil, itinerante, exactamente. Por y eso supuesto. es muy. Y eso yo creo que también es muy importante, porque una de las cosas que yo también quería hablar es todo el tema de cuando, por ejemplo, nuestras circunstancias personales no se dan para que tengamos muchos objetos a nivel altar físico, pues porque tenemos hijos pequeños, que los tiran, que los cogen, que los rompen. Se puede poner en otro lugar, pero también podemos crear altares móviles, como puede ser un diario, un cuaderno, ¿no? Que ahí es donde sí también es físico, sí es un altar físico, porque es un cuaderno, son unas hojas, son unas imágenes y unas palabras que hemos escrito ahí, pero es muchísimo más, es un altar de papel, como decías tú al principio del episodio, ¿no? Yo creo que es interesante darse cuenta de que sí que hay un valor talismánico, o sea, de que los seres humanos sí tenemos, en general, una tendencia a querer protegernos o a querer simbolizar nuestra conexión con algo más allá, más grande, más protector, que va más allá de nosotros, en los objetos, y que por eso, desde todas las culturas prehistóricas, la gente, o sea, los talismanes eran los objetos más preciados, ¿no? Y, por supuesto, en base a los talismanes, digamos, es donde creamos los altares. Pero es que incluso en nuestra vida moderna es muy interesante. Si todos reflexionamos, desde siempre hemos tenido altares, no los hemos llamado altares, pero desde que éramos niños. Recuerda, Wendy, yo lo recuerdo, por supuesto. Tener nuestros bienes más preciados, nuestros regalitos más preferidos, nuestras muñecas favoritas, lo que sea, da igual, pero eran objetos y los poníamos en un cierto lugar en nuestra habitación, en una cierta estantería o en una cierta caja, y los cuidábamos mucho más, y a lo mejor andábamos por la casa con ellos cuando íbamos a jugar, o no permitíamos que nadie más nos tocase. Entonces, con esto quiero decir que yo sí creo que aquí todo este tema conecta con una pulsión humana muy básica, que tiene que ver con el significado que le damos a los objetos como manifestación o como recordatorio de esa conexión con algo que nos hace sentir protegidos, que nos hace sentir bien, que nos hace sentir conectados con la fuente de todo. Sí, porque incluso, exacto, o sea, cuando pensamos en los niños, ¿no? Que claro, la ciencia les llama objetos de transición y de seguridad y no sé qué, ¿no? Que es el muñequito, el peluche, en mi caso... Exactamente, vamos, en mi caso y el de mi hija, la cobijita, ¿no? Que, claro, ¿no? Que yo la dejé hasta que tenía como 9 años, etcétera, ¿no? Pero claro, tienes razón. No importa el objeto, si es la muñeca, o sea, que sea. Es que cuando yo recuerdo a Wendy niña, o sea, lo que esa cobijita me hacía sentir, por supuesto que era esta presencia protectora que me acompañaba a la escuela y a cualquier lugar. O sea, mi conexión con mi fuente, es decir, mi hogar, mis papás, mi seguridad, mi paz interior, sí se reflejaba ahí. Pues entonces, por eso hoy los pedagogos dicen, ¿no? Los niñitos chiquitos, o sea, papás, no les quiten sus objetos de transición. Es muy importante por eso, porque no es una obsesión con el objeto per se, o sea, es la necesidad de conectarse con la energía del hogar, de la mamá, del amor, de la paz, a través del objeto. Pues entonces tienes toda la razón. O sea, siempre hemos tenido altares, incluso también cuando pensamos en religiones también, por ejemplo, como el shintoísmo en Japón, etcétera, ¿no? Pero
tiempos de las cavernas. O sea, siempre la piedra que era la piedra sagrada. O cuando vas a Japón, ves muchísimos árboles y piedras como con listones preciosos porque tienen espíritu, tienen kami. ¿Sí sabes? O sea, el ser humano, literal, desde que tuvo conciencia de sí mismo, siempre ha tenido la necesidad de sentirse conectado. Y exacto, o sea, utiliza objetos externos para continuar con esa conexión y los honra. Entonces y hoy, por ejemplo, con el hombre actual, tienes razón, fíjate, con el móvil, ¿no? Como el móvil se ha convertido en un tótem para todo el mundo. Ya no podemos salir. Claro. O sea, hay gente que no va ni al baño sin el móvil. Claro, sí, pero sabes, cuando yo pienso en mi móvil, que claro, o sea, lo amo porque básicamente es mi oficina, ¿no? Y también mi conexión con mi familia en México, etcétera, bla, bla, ¿no? Pero tienes razón, o sea, el app de Insight Timer, donde meditamos, los podcasts, eso está ahí. Entonces hay muchos objetos sagrados digitales dentro de la cajita que es el celular. O sea, sí, ¿no? Fotos, podcasts, cartas, o sea, objetos digitales que consideramos sagrados que van con nosotros todo el tiempo, pero porque necesitamos sentir esa conexión que ahora es a través del celular y no a través de otras cosas, pero sí. Súper interesante eso. Sí, es muy, muy interesante. Y por supuesto que ya hablamos del tema de la tecnología, que es un tema un poco aparte, ¿no? Porque en el fondo uno puede, o sea, hoy en día todo el mundo tiene móviles y todo el mundo tiene todo tipo de apps en el móvil. Entonces, realmente el por qué nos estamos conectando con el móvil, pues ahí podemos investigar y sacar muchísima información sobre a lo que le estamos dando prioridad, ¿no? En nuestra vida y cuál es nuestro deseo de conexión más profundo, tal vez. Pero bueno, sí que es verdad que tenemos el episodio 56, que habla de esto, de la presencia con la tecnología, que para las personas que no lo han escuchado, se lo recomiendo. Pero volviendo un poquito a la temática de hoy, no me gustaría tampoco dejar de pasar la oportunidad, teniendo en cuenta el título de este episodio, de que hablemos un poco de estos altares o de estos lugares sagrados físicos también. Sí, ¿no? Y que demos ideas, porque habrá gente que diga, oye, pues a mí esto... Me encanta, como pero yo, por ejemplo, hasta hace unos años yo no tenía un lugar sagrado, no tenía un altar, porque nunca lo he tenido, a nivel consciente. Entonces, habrá gente que nos escuche y diga, oye, pues a mí esto me parece muy interesante, yo quiero crearlo. Entonces, ¿cómo lo creo? ¿No? ¿Cómo empiezo? ¿Qué pueden ser algunas ideas? ¿No? Entonces, a mí me parece que estaría muy bien empezar no con los objetos, sino con cómo nos queremos sentir. Con cuál es nuestra intención para tener ese altar. Porque en realidad lo que tengas o dejes de tener es lo de menos, es cómo te sientes tú al verlo. Puesto que es una manifestación física en tu hogar, vamos a ponerle que es en tu casa, pues yo creo que hay que empezar por los cimientos, que es, o sea, por la fundación de todo esto, que es cómo te quieres sentir. O cómo quieres reconectar, o sea, o qué buscas al reconectar, eso. ¿no? Exacto. Sí, eso así es. ¿Con qué quieres conectarte? ¿No? O sea, con la energía de tu familia, de la naturaleza, con Dios, contigo misma, con la luna, o sea, con las estaciones, ¿con qué? Claro, ¿no? Claro. Porque, por supuesto, a partir de que tú conozcas muy bien tu intención, entonces vas a poder encontrar los objetos que representen muy bien tu deseo interno, ¿no? Pero visuales, o sea, ahí están afuera. Sí, claro. Sí. Y esto es muy subjetivo. Entonces, o sea, obviamente cualquiera que ponga en Instagram altares o lugares sagrados, o sea, vas a ver una cantidad de budas, vamos, muchísimos. Y vas a ver a Ganesh, y vas a ver a muchísimos dioses hindús, y vas a ver también a lo mejor a la Virgen de Guadalupe y a muchísimas otras vírgenes, y en fin. Pero el tema es qué es lo que o sea, ¿para qué poner un Buda si a ti el Buda no te dice nada? Vamos a ver, ¿no? Entonces, no se trata de copiar un poco las modas o lo que está de moda en este momento, sino
de encontrar. Y otra cosa que es muy importante es dar permiso, dar permiso para probar. Si tú decides, por ejemplo, un tip muy práctico es que escojas, por ejemplo, 3 palabras para infundir pues una conexión en ese espacio. Entonces, mis 3 palabras son claridad, presencia y luz. Esas son las palabras que a mí me gustan. O sea, y que entonces, digamos que mi altar sería como la expresión física de esas 3 palabras, ¿no? Entonces, buscar cosas que para mí signifiquen eso. Entonces, por ejemplo, yo sí tengo un Buda, un Buda sentado, que me regaló mi madre. Entonces, ahí también hay otro tema, que es un poco no solamente qué objetos tienes, sino cómo los conseguiste, de dónde vienen. ¿Tienen alguna historia personal? ¿Te los regaló alguien que para ti tiene, bueno, pues un significado mayor? ¿Quieres tener esa energía dentro de ese espacio? Entonces, yo creo que la preparación de tu espacio sagrado puede ser un ejercicio muy bonito de introspección. Sí. Y de darte permiso para probar ciertas cosas y luego a lo mejor al cabo del mes decir, oye, pues no, a mí este Buda no me gusta. O tengo, por ejemplo, yo quiero flores, pero claro, quiero que sean flores naturales, obviamente las vas a tener que cambiar, puedes probar con diferentes colores. Hay gente que a lo mejor en vez de empezar con palabras, empieza más con colores, porque son tal vez más visuales. Es muy interesante pensar también en los 5 sentidos. Yo no lo hago en el sentido de que yo no tengo comida en mi altar, pero hay gente que sí lo hace. Entonces, si piensas en los 5 sentidos, pues puedes pensar a nivel visual que quiero a nivel táctil, quiero tener comida, algo que pueda también incluso pues degustar. Y además, pero hablando de, o sea, por ejemplo, de cosas como colores o comida, ¿no? Hay filosofías, por supuesto, que dan un cierto significado a ciertos objetos. Entonces, por ejemplo, las semillas de tal cosa, o sea, no sé, de girasol o de calabaza, representan en tal filosofía a lo mejor la abundancia, por ejemplo. O no, si ponemos cosas de color rojo, simboliza el la conectar pasión. Con la pasión o y ahora con este despertar de lo divino femenino, el rojo es como, ¿no? Como conectarte con tu feminidad, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, exacto, o sea, podemos elegir objetos por los objetos mismos que nos den un significado, ¿no? Como eso de, ¿sabes qué? El Buda que me regaló mi mamá, porque este objeto en específico me significa tal cosa. X. Exacto. O, ¿sabes qué? Quiero conectarme con la abundancia, investigo y veo que las semillas de tal cosa, que tal color, todo lo representan y entonces yo consigo y traigo los objetos que representan eso a mi altar, ¿no? Pero que tengan significado para ti. Yo creo que esto también es importante. Si empezamos con una noción de quiero conectar con la abundancia, por ejemplo, y a lo mejor dices, no tengo ni idea de esto, cómo se hace. Bueno, pues lo investigas en internet y a lo mejor te dicen semillas de girasol. Pero luego tú te compras semillas de girasol y dices, pues es que a mí esto no sé, como que no me llama. Lo pruebas un tiempo, pero si sigue sin llamarte, a lo mejor un día paseando por el parque te das cuenta de que, yo qué sé, de que el césped, lo verde, es lo que a ti te lo asocias con la abundancia. Entonces, te lo traes a tu casa. Sí, claro, sí. Ahora, me encanta lo que comentas de las palabras, porque creo también que es importante esto. Los altares, es decir, los espacios sagrado, o sea, que ya dijimos, este espacio físico va a ser para mi conexión, no necesariamente tienen que estar llenos de cosas, pueden ser sumamente sencillos. Por ejemplo, me encantó cuando habla Magui de las 3 palabras, ¿no? O sea, podemos escribir con letra bonita o imprimir con un font precioso las 3 palabras o las 2 o la palabra o la frase o la oración, o sea, lo que queramos, imprimimos en una hoja blanca o de color como queramos, se plastifica, se pone ahí, por ejemplo, con unas flores o con una velita o sin nada. O, por ejemplo, conozco una amiga que me encantó, que literalmente por toda su casa, o sea, en varias paredes, hasta del baño, o sea, muchísimas paredes, en la cocina, en las mesas, tiene regadas por su casa muchísimas palabras hermosas como conexión, amor, divinidad,
paz, X, ¿no? Por toda la casa. Entonces, literalmente su casa entera es un altar porque ella, a cualquier espacio que entra y ve la palabra, ella inmediatamente se conecta con la energía de esa palabra y entonces se conecta con lo que quiere conectarse, ¿no? Con su alma, con la esencia, ¿no? Entonces es muy bonito eso también, o sea, el poder de las palabras en los altares, pues. Pero lo mismo, es una cosa también muy personal. Yo sé que yo conozco una persona que fui una vez a su casa que tenía palabras escritas, ¿eran palabras? Sí, eran palabras escritas en los peldaños de la escalera, de la casa, ¿vale? Entonces, claro, según subías los veías, o incluso sin subir, veías toda la escalera y veías las palabras. Yo personalmente encuentro esto súper agobiante, porque yo soy una persona muy mental que ya de por sí tengo muchas palabras en mi cabeza, y entonces yo, por ejemplo, entrar a una habitación y que esté llena de palabras, a mí me daría un ataque totalmente de nervios. Entonces, vuelvo a lo de antes, es una cosa muy, muy, muy personal. Habrá personas que si somos muy mentales y tenemos ya de por sí muchas palabras en la cabeza, en vez de tener palabras, queremos tener más bien imágenes, o queremos tener, como has dicho tú, a lo mejor altares súper minimalistas. Sí, en las que tengamos pues, yo qué sé, una vela, una hoja y ya está, a lo mejor, o lo que sea. O, por ejemplo, si no queremos que sea visible por la razón que queramos, ¿no? Los móviles son muy bonitos, que simplemente es en una bolsita que consigas de tela en cualquier lugar, ¿no? Pones ahí 2 o 3 cositas que te signifiquen mucho. Por ejemplo, un aceite esencial, una figurita, una medallita, un palito de incienso, vamos, lo que sea. Y tu bolsita va siempre en tu bolsa, por ejemplo. Entonces, llevas tu altar contigo, ¿no? Particularmente a mí me fascinan los altares de papel que no son recortes de palabras, por ejemplo, sino más bien en mi diario. Generalmente lo hago cada mes, ¿no? Pero puede ser en cualquier momento. Es que recorto de revistas, literalmente, imágenes, palabras, lo que yo quiera, diseños, pues, o sea, como patrones que vienen a veces en las revistas. Compro revistas exclusivamente de patrones, ¿no? De diseños bonitos. Y entonces, por ejemplo, yo quiero conectarme, por ejemplo, con la energía de fluir, por ejemplo, en mayo. Y entonces, cuando yo pienso en fluir, pienso en agua, pienso en azul, pienso, por ejemplo, y entonces me dedico a encontrar recortes, literalmente donde sea, estampas, revistas, cosas de agua, palabras que digan como fluye o confianza, lo que sea, imágenes de lo que sea. Lo recorto y entonces en mi diario, ya sea en 1 o 2 hojas, creo mi altar de papel, literalmente, que es un collage. Y así, o sea, puede ser desde conectarme con esta energía en particular o quiero conectarme con la energía de la diosa Lakshmi. Bueno, entonces son cosas de la diosa Lakshmi exclusivamente, me explico. Entonces puedes crear tus propios altares también de papel en tu diario. En fin, incluso hasta podrías crear el altar en tu diario. Le tomas una foto, imprimes la foto, la plastificas y tienes tu altar o tu vision board, que es literalmente un altar visible, grandote, contigo. Entonces, sí, creo que lo que estamos intentando hablar hoy es de los consejos, ideas, todo, pero principalmente eso, o sea, comprender que todos los seres humanos, desde que nacemos, tenemos esta necesidad de conexión a través de los objetos visibles, ¿no? Sí, externos, y que es muy, muy bonito empezar a mirar objetos con esa mirada interior de darle el significado sagrado, pero sin olvidar que el altar más importante que tenemos es nuestro propio corazón. O sea, a donde quiera que vamos, nuestro corazón siempre va con nosotros, y ahí es donde en realidad, o sea, 24/7, como se diría en inglés, ahí habita la esencia divina, siempre. Entonces, sí, hagamos altares, es muy bonito, es muy divertido, es precioso,
pero no hay que olvidarnos también de llenar nuestro altar interior también de cosas hermosas, de emociones de amor, de compasión, de generosidad. O sea, en lugar de ponerle flores al corazón o ponerle lo que sea, pues hay que ponerle emociones bonitas y palabras bonitas y sentimientos bonitos para honrar a la esencia dentro de nosotros. Creo que con eso a mí me gustaría terminar como mi parte, ¿no? Como sí, está precioso, vamos a llenarnos de altares, son hermosos, pero no hay que olvidar el altar interior, que es muy importante, es el más importante de todos. Exacto, porque si tienes la casa llena de altares, que tengas 5, 6, 7, que tengas 1, pero luego ni les prestas atención, ni realmente pasas tiempo allí, ni pasas tiempo contigo misma, ni te conectas contigo misma, ya sea delante de ese altar o no, pues la verdad estamos hablando de decoración interior, no estamos hablando de altares. O sea, porque no hay ninguna intención de conexión o no hay ninguna práctica de conexión, no hay una realidad de conexión. Así que yo diría que eso es fundamental. Y las últimas 2 cosas que repetiría es, la primera es que hay que darse permiso para explorar, para jugar, hay que tomarse como una cosa lúdica porque es una manera también de conectar con nuestra creatividad y conectar con nuestra abundancia. Y la segunda es y no tener miedo de cambiar el altar o de directamente pues, crear otro nuevo o de decidir que los vas a quitar todos por una temporada, ¿no? Y la segunda cosa que tiene que ver con esto es no hay reglas. No hay reglas. Básicamente es tu decisión porque es tu significado, es tu conexión, es tu mirada interior. No hay reglas. No sientas que tienes que seguir las reglas de nadie, crea las tuyas propias y date permiso para cambiar de opinión si quieres porque pues, esas reglas no existen. Así que yo os invitaría a que lo probéis y a que nos comentéis qué tal os ha ido, porque yo creo que es un tema, pues interesante, un poquito más lúdico, un poquito más creativo, pero que al final tiene ese fondo de significación y de reconexión. Así que... Sí, y eso, ¿no? Vamos a dedicarnos nosotras a compartir imágenes o mini videos, ya sea tanto en la comunidad privada en Facebook como en nuestra cuenta en Instagram, de nuestros altares, tanto los de nuestra casa como nuestros altares de papel, quienes tengamos, o los móviles, etcétera. Entonces, si ustedes quieren compartir con nosotras sus altares, nos gustaría muchísimo. Así que les extendemos la invitación a que lo hagan en cualquiera de estos 2 espacios y que se diviertan mucho haciéndolos, y también que en el proceso de hacerlos empiecen a sentir esa conexión desde el camino, no cuando tienen el altar hecho, sino el mismo proceso es un proceso de conexión. Y con esto nos despedimos por esta semana. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues nada, les mandamos un beso y un abrazo como siempre y nos escuchamos el próximo lunes. Cuídense muchísimo. Un abrazo. Bye. Adiós. Si te gusta este podcast, ayúdanos a llegar a más personas. Regálanos un me gusta, compártenos, suscríbete o déjanos una reseña en tu plataforma favorita. Recuerda que el conocimiento es para compartir. Si quieres profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate a nuestra comunidad en Instagram en @sagradocotidiano o en Facebook en el grupo Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotras y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas. La de Magui es maguimoreno.com y la mía wendybosch.com. Gracias.